Esto es la lectura pública de la Biblia. 20 minutos que te ayudarán a recordar quién es Dios, quién eres tú y quiénes estamos llamados a ser. Un tiempo en el que nos encontramos para escuchar a Dios hablar. Entre tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. A continuación, escucharemos fragmentos de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. El libro de Salmos, Salmo 76, versículos 7 al 12. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? Desde el cielo sentenciaste a tus enemigos. La tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos. Que todos le lleven tributo al temible. Él quiebra el orgullo de los príncipes, y los reyes de la tierra le temen. El primer libro de las Crónicas, capítulo 10. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos: Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: «Toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme». Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces, Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos, y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una médium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor
le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. El primer libro de las Crónicas, capítulo 11. Luego todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: Somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo: Tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí en Hebrón, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel, y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Después David fue con todo Israel a Jerusalén, o Jebús como solían llamarla anteriormente, donde vivían los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David. ¡Jamás entrarás aquí! Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. David había dicho a sus tropas: el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarbia, una hermana de David, fue el primero en atacar, y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa, y es por eso que se llama Ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jasobeam el Acmonita, quien era líder de los 3, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los 3 era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pasdamín y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los 3, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Entonces, los 3 atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. No permita a Dios que la beba. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó.
Estos son ejemplos de las hazañas de los 3. Abisai, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión, usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los 3. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los 3. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas, mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como un rodillo de telar. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaía tan famoso como los 3, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los 3. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraban Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Arod, Eles de Pelón, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatot, Sibecai de Usa, Salmón de Aó, Maharai de Netofa, Eled, hijo de Baana de Netofa, Itai, hijo de Ribai de Gibeá, en la tierra de Benjamín, Benaía de Piratón, Urai de las proximidades de Naale-Gaaz, Abi-Albón de Arabá, Asmabet de Baurim, Eliaba de Saalbón, los hijos de Jasén de Gisón, Jonatán, hijo de Saje de Arar, Ahíam, hijo de Sarar de Arar, Elifal, hijo de Ur, Efer de Meker, Ahías de Pelón, Esro de Carmelo, Paarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai, Selec de Amón, Naarai de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urías el Hitita, Zabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa, el líder rubenita que tenía 30 hombres consigo, Anán, hijo de Maaca, Josafat el Mitnita, Usías de Astarot, Sama y Jehiel, hijos de Otam de Aroer, Gediael, hijo de Simri, Joa, su hermano de Tis, Eliel de Maaba, Jerebai y Josabía, hijos del Naam, Idma de Moab, Eliel y Obed, Jaasiel de Soba. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 1 al 12. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados!
Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos? ¿O es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Hasta aquí fue la lectura de hoy. Esperamos que la palabra de Dios haya cobrado vida en tu corazón. En un mundo lleno de distracciones, encontrar el tiempo para leer la Biblia a veces puede ser todo un desafío. La lectura pública de la Biblia nos brinda un espacio donde nos entrenamos espiritualmente para escuchar a Dios hablar. Leemos juntos en comunidad, como parte de un hábito regular durante un periodo de tiempo significativo y utilizando grabaciones de la más alta calidad, haciendo que la lectura bíblica sea mucho más fácil y accesible. ¿Sabías que leer toda la Biblia toma 100 horas? Dedícale 20 minutos diarios y en solo un año habrás terminado de leerla. Obtén esta herramienta completamente gratis. Ve a la tienda de tu dispositivo móvil, descarga Lectura Pública de la Biblia y comienza a disfrutar la palabra de Dios con tu familia y amigos. Esta app hace que leer la Biblia sea más fácil que nunca. A través de la lectura pública de la Biblia, estamos alcanzando a la gente alrededor del mundo con la palabra de Dios. Únete tú también y sé parte de este movimiento global. Visita nuestro sitio web, lecturapublicadelabiblia.org, y descubre lo sencillo que es comenzar tu propio grupo de lectura bíblica. Allí obtendrás guías paso a paso, planes de lectura que se ajustan a tus tiempos con textos del Antiguo y Nuevo Testamento, testimonios, consejos y muchos recursos más. Y por supuesto, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Lectura Pública de la Biblia en Instagram y Facebook. ¡Hasta la próxima!